Hay una intensa disputa entre los grupos de oposición, partidistas y de cúpulas económicas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que casi a diario incendia las discusiones, desborda las redes sociales y que nos coloca frente a procesos que parecen romper el orden institucional. En las últimas semanas hemos visto de todo. Hay críticas a la falta de medidas de naturaleza fiscal y posiciones muy radicalizadas en torno a la atención de la emergencia que el presidente López Obrador remonta presionando para que los partidos políticos donen el 50% de sus presupuestos, al que ya nos referimos en un video en días pasados, o evidenciando a los deudores del fisco. Hay acciones del empresariado que de repente, y además con manos muy oscuras detrás, empiezan a convocar a la organización para pedir la renuncia del presidente, que por su parte responde proponiendo una reforma constitucional para adelantar el proceso de revocación de mandato de 2022 a 2021. Esto es, la elección en la que los ciudadanos pueden decidir si se queda o se va. No es todo. Hay también llamados de los gobernadores a entrar a huelgas fiscales para presionar al gobierno de López Obrador de la implementación de acciones de contención económica e inclusive en exigencia de recursos, como fue el caso del jalisciense Alfaro, que insisten en la necesidad de recursos o bien, si no se los dan, romper el pacto federal. Estos y otros conflictos se inscriben en un proceso de rudeza, de endurecimiento del discurso político que se prestan a las más extremas interpretaciones. Del lado López Obradorista, por ejemplo, se insiste en que hay un conspiracionismo, que hay un talante golpista que quiere derrocar al presidente y perjudicar el proyecto de nación que enarbola, y del lado opositor hay una sensación de mayor concentración de poder en la figura presidencial, que intenta reelegirse y prolongar su mandato, que poco a poco va perjudicando el federalismo y los equilibrios democráticos del país. Todo esto lo exponen en aspectos más pragmáticos que extrapolan o, digamos, exageran en ambos bandos. Para muchos ciudadanos, la aproximación a la vida política es algo relativamente reciente, es decir, no siempre han estado atentos, como muchos lo están hoy, a los procesos políticos y lo que sus líderes dicen, lo que sus gobernantes dicen. Y todo parece una novedad, pero quizás si lo vemos bien no lo es tanto. Lo voy a poner en estos términos. Durante las presidencias anteriores era común ver protestas ciudadanas, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de otras de orientación de izquierdas, formales o no, es decir, alineadas a los partidos o ajenas a los partidos, que exigían la renuncia del presidente en funciones. Los ejemplos son abundantes y yo recordaría el "si no pueden renuncien" de Alejandro Martí en 2008, que se convirtió inclusive en consigna de estas organizaciones ciudadanas que reclamaban pues un freno a la violencia y a la inseguridad, y nadie los acusó de golpismo. O están las protestas, los reclamos después de la revelación de la llamada Casa Blanca de las Lomas de Peña Nieto, que hizo Aristegui Noticias, pero principalmente por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se articuló la consigna "fuera Peña", y nadie acusó golpismo, y creo que mayoritariamente pues no veíamos un ardid, no veíamos una conspiración para el derrocamiento del presidente en turno, como, si hemos de ser objetivos, pues tampoco se percibe el día de hoy. O bien, hemos llegado a ver acciones de gobernadores. Yo recuerdo
que hace más de 20 años, cuando empezaba yo a trabajar como reportero, había una exigencia de diferentes gobernadores, los norteños, especialmente de aquellos con entidades que tienen un mayor desarrollo económico e industrial, para que se les entregaran más recursos apelando a la desigualdad del pacto federal, pues el argumento era que siendo los estados que más aportaban al Producto Interno Bruto y por lo tanto aportaban más ingresos a la federación, eran también los más castigados presupuestalmente respecto a los estados del sur del país, que pues más pobres aportaban menos. Inclusive en esta vieja idea de los políticos de reivindicar algún prócer, algún héroe de la historia, había quienes, así como el hoy presidente López Obrador reivindica a Juárez, a Madero y a Lázaro Cárdenas, pues los gobernadores lo hacían, y había quienes reivindicaban, por ejemplo, a Miguel Ramos Arizpe, a quien se le llama el padre del federalismo, o a Venustiano Carranza, el gobernador que se alzó contra la usurpación de Huerta, que consideraba una vuelta a la dictadura. Y he de ir más allá. Hay un sector de la sociedad generalmente relacionado con algunas cúpulas empresariales que desde el siglo XIX se han planteado en relevos generacionales la idea del separatismo norteño, que desde Santiago Vidaurri, aquel cacique liberal que traicionó a Juárez, era gobernador de Nuevo León, pues llega a los líderes empresariales que todavía en el 94, ahí mismo en Nuevo León, se pronunciaban por crear una república aparte, porque consideraban que el norte era muy diferente al sur ante el surgimiento del ejército zapatista, o bien de los que ahora plantean romper el pacto federal. Así podríamos seguir en ejemplos interminables de las discusiones de los últimos años, pero que en estos tiempos parecen demasiado subidas de tono, demasiado estridentes, y al final vamos a ver, acaban en lo de siempre, acaban en acuerdos, acaban en dilemas superados, acaban sin consecuencias mayores. En este contexto hay que poner los puntos sobre las íes. Hay que encontrar lo que en realidad está ocurriendo y ver cómo se resuelve, porque a casi un año y medio de sexenio yo creo que ya hay patrones, hay denominadores comunes que yo ubicaría en concreto como un escenario de fintas, de expresiones que procuran obtener conforme al interés de un lado y de otro, en el que naturalmente nos llevan al baile a todos. O sea, para ser más claro, el presidente López Obrador no procurará reelegirse. Es una opción que no cabe en su idea de la política y que además es incompatible con la historia del país que él mismo reivindica. Lo que sí procura, y creo que todos los presidentes lo han hecho históricamente en México, es influir en la extensión de su proyecto de país, y lo ha dicho con claridad. Por ejemplo, al insistir en haber logrado la reforma al 4 constitucional para que sus programas sociales sean permanentes más allá de su administración, o bien cuando suele decir que hace votos y toca madera para que sus opositores no regresen al poder. Del lado opositor, no hay siquiera condiciones para suponer que pueden dar un golpe de Estado. Yo diría que no hay condiciones ni siquiera para que recuperen terreno electoral. Lo que sí hay es una defensa de intereses que implica satisfacer necesidades y ganar terreno, ganar poder, ganar presencia, que han venido perdiendo tanto en el ámbito electoral como gubernamental, y que para remontarlo necesitan recuperar en presupuestos, en diálogo y en ciertos márgenes la capacidad de negociación que tenían hasta hace unos años, fortalecerse en sus estados. Entonces exageran todos. Unos gritan dictador y otros golpistas. De un lado dicen no hay recursos y del otro dicen rompo el pacto federal. Unos gritan mal gobierno y un presidente les responde les voy a reducir
el presupuesto. Y así se la siguen llevando, voces que dicen que renuncie, que se vaya, y una respuesta del presidente que dice adelantemos la revocación de mandato, que es algo que se relaciona con una inequidad en el proceso electoral de 2021, que es la figura presidencial en apoyo a su formación partidista. Y luego, después de todas estas expresiones, todo vuelve a la normalidad para seguir después con otra polémica. A manera de conclusión, yo diría que en esta etapa que nos ha tocado vivir y que de todos lados pues aprovecha también cualquier oportunidad de polémica, por ejemplo ahora con la pandemia, estamos en tiempos de leer con cuidado los procesos de los políticos, de evitar caer en los rejuegos y de tratar de conseguir que desde la ciudadanía consciente, despierta, avispada, como dice el propio López Obrador, esa ciudadanía que se manifiesta hoy más que nunca, pasemos a un proceso de madurez, de maduración política y a atender a cada oportunidad la lógica hacia la que se dirige el discurso público, porque eso también va a contribuir a atemperar el debate, a centrarlo en lo que verdaderamente ocurre detrás de cada confrontación política a la que los ciudadanos pues no debemos asistir como si fuéramos, decía Julio Astillero en alguna ocasión, como si fuéramos una porra deportiva con un equipo favorito.